El 26 de abril de 1986 se produjo en Ucrania el accidente nuclear más grave de la historia, que ha alcanzado la categoría 7, la más alta en la escala INES, junto al accidente nuclear de Fukushima 1 en Japón de 2011. La explosión tuvo lugar en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernóbil, situado a solo 120 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev, cerca de la frontera con Bielorrusia. El accidente ocurrió debido a la coincidencia de varios factores, además del hecho de que el reactor no tenía un sistema de seguridad actualizado, tenía un bajo nivel de automatización. En la noche del 26 de abril había un experimento en marcha que debería haber probado la gama inercial de la unidad turbogeneradora, pero el sobrecalentamiento del combustible causó la destrucción de la superficie del generador, y así fue como todo comenzó. A las 1:24 de la madrugada, entre 40 y 60 segundos después del comienzo del experimento, dos grandes explosiones se produjeron. Según algunos expertos, hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema automático de seguridad por tan solo 2 segundos. Esto debería haber frenado el sobrecalentamiento del turbogenerador, pero no fue así. El vapor liberado por la primera explosión destruyó el techo del hormigón del reactor, el cual pesaba 1.200 toneladas. La segunda explosión tuvo lugar solo entre 2 y 5 segundos después de la primera. En el reactor entró aire del exterior e hizo que el vapor de agua se mezclara con grafito fundido. Según varias investigaciones independientes, la primera explosión era de tipo químico, pero la segunda tuvo más bien el carácter parecido a la explosión atómica de 0,3 kilotoneladas, así como algo de 300 toneladas de TNT. Según los testigos, la primera explosión tuvo un brillo rojo y la otra azul celeste, después de la cual se pudo observar la nube de hongo atómico encima de la central nuclear. Todo apunta a que el personal no siguió las normas de seguridad. Tristemente, lo que se puede confirmar hasta hoy es que desde un reactor roto y sobrecalentado de la central de Chernóbil comenzó a escapar radiactividad que desencadenó una inmediata y masiva contaminación de las áreas tanto cercanas como lejanas. Es desalentador saber que ese desastre nuclear fue una desafortunada coincidencia. El reactor debería haber sido cerrado antes del experimento. Sin embargo, esto se aplazó durante 9 horas, debido a las próximas celebraciones del día 1 de mayo y a la electricidad necesaria para cumplir con el plan de producción. Este retraso produjo que el experimento se llevase a cabo por otro turno de trabajadores diferente que aquel que lo había preparado. El turno de noche estaba compuesto por operarios menos preparados para conducir el experimento. Al accidente nuclear no lo siguió una explosión nuclear. Ambas explosiones fueron técnicamente normales. La radiactividad comenzó a emitirse fuera del reactor destruido e incendiado de la planta nuclear de Chernóbil, el cual contaminó todo su entorno en kilómetros a la redonda. El primer paso en la resolución del accidente nuclear fue apagar el fuego de la sala del reactor, que estaba ardiendo. El Departamento Especial contra Incendios de la planta nuclear, junto con los bomberos de la cercana ciudad de Chernóbil, lograron apagarlo en las 3 horas que siguieron a la explosión. Sin embargo, en el corazón del reactor, el grafito seguía ardiendo. Los bomberos que trabajaban en el accidente no conocían la causa del incendio y por lo tanto solo vertieron agua en las ruinas del reactor. Esto agravó la situación y varias explosiones más pequeñas tuvieron lugar, junto con una contaminación radiactiva aguda. Para evitar que la radiactividad se propagara con posterioridad en el medio ambiente, se llenó el reactor con 5.000 toneladas de boro, dolomita, arena, arcilla y compuesto de plomo, lanzado desde un helicóptero que volaba sobre el reactor. Estos materiales liberados extinguieron el incendio del grafito y absorbieron los aerosoles radiactivos. 2 semanas después de la ruptura,
los órganos oficiales soviéticos decidieron conservar el bloque entero, que había colapsado en la planta nuclear en un sarcófago espacial. 2 semanas después de la ruptura, los órganos oficiales soviéticos decidieron conservar el bloque entero, que había colapsado en la planta nuclear en un sarcófago especial. La explosión expulsó sustancias radiactivas hasta la altitud de 1,5 kilómetros. A esa altitud, los vientos del sureste arrastraron la nube radiactiva a lugares tan lejanos como Escandinavia. La nube voló sobre Escandinavia y luego regresó a Ucrania de nuevo. Durante el día del accidente, la dirección del viento cambió hacia el oeste. La segunda nube contaminada, por tanto, voló a través de Polonia hasta Checoslovaquia y después a Austria. Allí rebotó en los Alpes y voló de regreso a Polonia. Por lo que conocemos hoy en día, no hay lugares del mundo que escapase a su radiación, pues las nubes contaminadas volaron por todo el mundo. Los territorios más afectados fueron Ucrania y Bielorrusia, los cuales decidieron evacuar parte de sus países de forma permanente debido a la contaminación del medio ambiente. Hoy en día, la contaminación radiactiva se compone principalmente por sustancias tales como el estroncio y el cesio, las cuales tardan alrededor de 30 años en desintegrarse. Por lo tanto, van a seguir contaminando el entorno próximo durante varias décadas. Isótopos de plutonio y americio estarán presentes en el territorio respectivo probablemente por varios miles de años. Sin embargo, tienen un efecto de radiación insignificante para el cuerpo humano. La contaminación radiactiva se difundió principalmente a la ciudad cercana de Pripyat. Esta ciudad fue construida para los trabajadores de la central nuclear a solo 3 kilómetros de la planta de distancia. Durante todo el día, después del accidente, los funcionarios del Estado no advirtieron a los 50.000 habitantes acerca de la amenaza de la contaminación radiactiva. Tampoco se les proporcionaron pastillas de yodo, que ayudan contra la radiación. El accidente de la planta nuclear hizo que el nivel de radiación excediera los niveles naturales en miles de veces. La evacuación de Pripyat tuvo lugar el día después, la tarde del 27 de abril de 1986. A los habitantes se les permitió coger solo las cosas imprescindibles, así como se les dijo regresar en 3 días. En el momento en que fueron evacuados, fueron todos expuestos a grandes cantidades de radiación. Oficialmente, el desastre de Chernóbil afectó a la vida de unas 600.000 personas. Los documentos oficiales dividen las víctimas de la radiación en varias categorías. Por ejemplo, el grupo más grande es de 240.000 personas, entre las cuales se cuentan equipos de rescate, soldados que hicieron trabajos de descontaminación, bomberos, así como oficiales de policía. Por otra parte está el grupo de cerca de 116.000 habitantes de las zonas contaminadas cerca de Chernóbil. Otras 220.000 personas fueron evacuadas después de los territorios contaminados de Bielorrusia. Durante la evacuación se rescató primero a las mujeres y los niños. Había déficit de autobuses en esa parte de la Unión Soviética. Los autobuses, por tanto, vinieron de otras partes del país para evacuar a los 50.000 habitantes de Pripyat. La cola de autobuses tenía 25 kilómetros de largo, lo que significaba que cuando el primero salía de Pripyat, el último ni siquiera podía ver las chimeneas de la planta nuclear desde lejos. Lo único que los habitantes no podían en ningún caso llevarse de sus hogares fueron los animales domésticos. Su piel podría contener el polvo radiactivo. Unidades especiales fueron establecidas para su extinción e impedir que así contaminaran el entorno. En menos de 3 horas la ciudad estaba vacía y se quedará así para siempre. El 5 de mayo se llevó a cabo la evacuación de las personas que vivían en la zona prohibida, 30 kilómetros de radio alrededor de Chernóbil. Hoy en día se prohíbe la entrada en la zona, con la exclusión de aquellos que tienen un permiso o los ex-residentes que visitan los cementerios. Alrededor de 100 personas, la mayoría jubilados, viven en esta zona bajo su propio riesgo. Además, unos 300 operarios
trabajan en un régimen especial para liquidar los restos de la planta nuclear que dejó finalmente de funcionar en el año 2000. A la vez, están trabajando en la construcción de un nuevo sarcófago. Pripyat es actualmente una ciudad fantasma. A pesar de que nadie vive allí, tiene su propia atmósfera. No ocurrió como en los pueblos cercanos, que fueron enterrados con excavadoras. Se recuerda solo con carteles en la carretera con sus nombres y un mapa del pueblo. Pripyat, así como el conjunto de 30 kilómetros de radio de la zona restringida, está siendo vigilado por la policía y el ejército. A pesar de la obligación de no entrar, esto no impidió el robo y el saqueo. Toda la ciudad está saqueada. No hay un solo piso que no haya sido visitado por ladrones, llevándose todos los objetos preciosos que han encontrado. La fábrica militar Júpiter había estado operando en la ciudad hasta 1997. Hoy en día está incluso más saqueada y destruida que la mayoría de los pisos o de las escuelas de la ciudad. La ciudad está llena de escritos contemporáneos, es decir, de 1980, carteles, libros o fotografías, en su mayoría con motivo de Lenin. Sus declaraciones y retratos están prácticamente en todas partes, en el Palacio de la Cultura, en un hotel, un hospital, en la estación de policía, así como en las escuelas y jardines de infancia. El paseo por la ciudad es como un viaje al pasado, solo con la diferencia de que allí no hay una sola alma, ni siquiera pájaros en el cielo. Uno solo puede imaginar el cuadro completo de la época cuando la ciudad florece en la mente de uno. Toda la ciudad erigió en un campo verde, poco después de que la planta de energía nuclear fuera construida. Todo está hecho de hormigón. Las casas tienen el aspecto que en otras ciudades de origen soviético. Algunas de ellas han sido cubiertas por los árboles. Apenas se pueden ver desde la carretera. Chernóbil es un ejemplo fundamental de cómo la madre naturaleza puede hacer frente al trabajo de los hombres. En apenas dos décadas solamente quedan las ruinas de la ciudad. No hay otro lugar similar en el mundo. A día de hoy tenemos varios informes sobre los estudios realizados en el accidente de Chernóbil. El informe del Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de radiación atómica destaca la muerte en las primeras semanas de 30 empleados de la central o bomberos. El informe afirma que se observó un incremento significativo en la incidencia de cáncer de tiroides en los niños, pero que no existe la evidencia de un impacto importante en la salud pública que esté relacionado con las radiaciones 14 años después del accidente. El estudio no observa un incremento en la incidencia media del cáncer. No se había encontrado que el riesgo de leucemia hubiera crecido, incluso en los trabajadores expuestos o en los niños. El informe señala que no existe ninguna prueba científica de incremento en otros desórdenes no malignos relacionados con las radiaciones ionizantes. Sí se informó de un incremento en otros efectos no relacionados con un detrimento en la salud, como un incremento en las muertes violentas y en los suicidios. El estudio de la Agencia para la Energía Nuclear presentó en 2002 un estudio en el que indica que tras la respuesta de la Unión Soviética ante el accidente de Chernóbil, se produjeron un total de 31 muertes, una debida a una explosión, una segunda debida a una trombosis, una más debida a quemaduras y otras 28 debida a la radiación. Un total de 499 personas fueron hospitalizadas, de las que 237 tenían síntomas de haber sido expuestos de forma importante a las radiaciones, perteneciendo los 28 muertos a este último grupo. En el informe se citan dos estudios diferentes, en los que se cifra el posible incremento del número de cánceres en el futuro, entre un 0,004% y un 0,01% con respecto al número de cánceres total, entre los que se encontrarían los producidos por el tabaco, la polución y otros. También se enfatiza el hecho de que el número de cánceres de tiroides entre los niños aumentó de una forma importante en Bielorrusia y Ucrania,
debido al accidente de Chernóbil. En el periodo de 1986 a 1998, el número de cánceres con respecto al periodo de 1974 a 1986 se había incrementado en 4.057 casos de cánceres de tiroides en niños. Prácticamente todos los casos fueron en niños nacidos antes del accidente. El informe del Fórum de Chernóbil en septiembre de 2005 estimó que el número total de víctimas que se deberán al accidente se eleva a 4.000. Esta cifra incluye los 31 trabajadores que murieron en el accidente y los 15 niños que murieron de cáncer de tiroides. Todos ellos forman parte de las 600.000 personas que recibieron las mayores dosis de radiación. La versión completa del informe de la OMS, adoptado por la ONU y publicado en abril de 2006, incluye la predicción de otras 5.000 víctimas entre los 6,8 millones de personas que pudieron estar afectados, con lo que se alcanzarían las 9.000 víctimas de cáncer. El informe de Torch de 2006 indica que el 44% de Alemania y el 34% del Reino Unido también fueron afectados. También se señala que se necesita un mayor esfuerzo de la investigación para evaluar las incidencias de cáncer de tiroides en Europa, prediciendo de entre 30.000 a 60.000 muertes solo por cáncer debido al accidente, así como un aumento de entre 18.000 y 66.000 casos de cánceres de tiroides solo en Bielorrusia. Según este informe, se ha observado un incremento medio del 40% de tumores sólidos en Bielorrusia. Además, señala que la inducción de cataratas y las enfermedades cardiovasculares tienen conexión con el accidente. Greenpeace en 2006 encargó un informe a un grupo de 52 científicos de todo el mundo. Este informe se estima que se producirán alrededor de 270.000 casos de cáncer atribuibles a la precipitación radiactiva de Chernóbil, de los cuales probablemente alrededor de 93.000 serán mortales. Pero también se afirma que las cifras publicadas más recientes indican que solo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania el accidente podría ser responsable de 200.000 muertes adicionales en el periodo entre 1990 y 2004. En abril de 2006, la sección alemana de la AIMPGN realizó un informe que rebate gran parte de los resultados del estudio realizado. Entre sus afirmaciones se encuentran que entre 50.000 y 100.000 liquidadores han muerto hasta 2006, que entre 540.000 y 900.000 liquidadores han quedado inválidos. El estudio estima el número de víctimas mortales infantiles en Europa en aproximadamente 5.000. Según el estudio, solo en Baviera, Alemania, se han observado entre 1.000 y 3.000 defectos congénitos adicionales desde Chernóbil. Solo en Bielorrusia, más de 10.000 personas han sufrido cáncer de tiroides desde la catástrofe. El número de casos de cáncer de tiroides debido a Chernóbil previsto para Europa es entre 10.000 y 20.000. En la actualidad, Bielorrusia construye su primera central nuclear tras Chernóbil. La construcción de la nueva planta nuclear ha generado numerosas protestas en el país, con cientos de activistas y figuras de la oposición en contra del proyecto, que se desarrolla usando tecnología nuclear rusa. Algunos habitantes de Minsk, sin embargo, han expresado su apoyo a la central. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartirlo en tus redes sociales.